Vamos a ver en esta unidad 4, continuando con la interpretación de la Constitución, tenemos una clasificación de la Constitución, diversos criterios, la forma jurídica y el modo de reforma. La clasificación de la Constitución mexicana tiene algunos criterios para hacer este tipo de clasificación en el derecho constitucional. En esta parte vamos a ver brevemente la evolución histórica y el medio que permite entender determinados aspectos de la realidad normativa mexicana actual en relación a nuestra Constitución. De manera final, pretende examinar cuestiones más significativas que han ido configurando dicha Constitución en México, tanto desde un punto de vista sustantivo como procedimental, han ido al mar de la Constitución mexicana, algunos criterios clasificadores y del derecho constitucional. Para tener una idea general de la Constitución mexicana de 1917, vamos a aplicarle algunos de los criterios que se han formulado para la clasificación de las constituciones. De acuerdo a Weber, la Constitución mexicana es suprema sobre el órgano legislativo, porque su reforma se sigue un procedimiento más complicado que aquel que se necesita para alterar una norma ordinaria, que es federal, es presidencial y es republicana. La Constitución formal acepta en su artículo 41 el multipartidismo, pero la realidad somos un país con constitución de un partido predominante durante mucho tiempo, ya que en los últimos 50 años todos los presidentes, gobernadores, senadores y alrededor del 90% de los diputados federales han sido postulados por el mismo partido. En este caso el Partido Revolucionario Institucional. En la terminología de Lowenstein tenemos una constitución nominal, ya que no existe concordancia absoluta entre la realidad del proceso político y las normas constitucionales, a causa de una serie de factores sociales, económicos y políticos. Pero hay la esperanza de que tarde o temprano podamos alcanzar dicha concordancia y lograr una constitución normativa, que ya hemos estado viendo a partir de dos periodos presidenciales del Vicente Fox y el actual del López Obrador. Se ha ido haciendo aplicable este artículo, decíamos 41, donde se puede ver que sí es posible tener esta cuestión multipartidista. La causa-razón que origina el nacimiento de una constitución varía de acuerdo con las circunstancias. En la Constitución mexicana de 1917, el órgano constituyente realizó las modificaciones esenciales, tomando decisiones fundamentales a fin de otorgar los derechos que el pueblo reclamaba, con el fin de garantizar la existencia más digna y justa que ambicionaba. La Constitución en México dio cabida a derechos individuales y sociales que, lejos de excluirse, se complementan. Captó la esencia del ser humano, contempló al hombre en sus dos raíces, lo individual y lo social. Se puede apreciar en el artículo 3 de la Constitución y el artículo 123 y en el 27, que hablan respectivamente de la tenencia de la tierra y de otras partes que veremos más adelante. Los hechos históricos que justifican al contemplarse dentro de su contexto son muy variados. Tenemos que admitir que la actual Constitución es distinta a la del 17. La tarea del órgano constituyente permanente ha tenido como objeto reformarla de forma radical, con el argumento de que el órgano revisor de la Constitución solo tiene facultades para adicionar y reformar la Constitución, no para realizar otra. Se ha permitido llegar entonces, por estas razones, a un campo constitucional en donde se aprecia que sobre los artículos trascendentes, como el tercero, se han dado modificaciones respecto del mismo, pero opuestas. A pesar de que la educación es un tema crucial para el futuro de cualquier país, no se ha llegado al consenso sobre un sistema uniforme. El ejemplo citado hace necesario evidenciar los perjuicios que repercuten sobre la sociedad, así como la conveniencia de rescatar los valores constitucionales, y en este trabajo tiene la pretensión de ser un instrumento que retoma las voces de académicos prestigiados.
Es imperativo una reflexión seria sobre el tema. Con esta idea hay que hacer referencia a aspectos fundamentales especificativos. En principio se dan sección de observados de todas las nacionales extranjeros para aprender el alcance y contenido de una constitución. Conforme la reformalidad de la norma suprema se apoya en la clasificación que distingue entre una constitución rígida y otra flexible, cuestionando la supuesta rigidez en México. Conceptos como supremacía constitucional y poder constituyente, así como la existencia de una técnica jurídica deficiente y la posible revisión del procedimiento de reforma que son abordados. Debido a las constantes reformas constitucionales, se plantea la necesidad de participación de la sociedad a través de la figura de la sociedad civil, a través de la figura del referéndum. Previamente, desde luego, el poder público debe mostrar las bondades de estas a través de la información. El Estado tiene la obligación de garantizar este derecho a los gobernados. Asimismo, la revisión del procedimiento de reforma constitucional, acotando las facultades del poder constituyente. Esta figura es diferente a la que se establece como expresión popular. Se tiene que enseñar a la población que pueden hacerse un referéndum, pero sobre temas que efectivamente no hayan sido contemplados por la Constitución. Algunos ejemplos simplistas de estos artículos que se prueban es que es posible que los factores reales del poder participen en la ley fundamental, dejando la instrumentación, detalles y demás cuestiones al legislador y, por supuesto, al Ejecutivo a través de su función reglamentaria. De aquí podemos partir que la cuestión del poder, los factores reales del poder se refiere a la tendencia que tenemos de que el partido que se encuentra dominante en la silla presidencial va a delimitar cuáles sería la tendencia, ya sea democrática, populista, social o capitalista, que pues se pretenda dar a las normas que se creen o las modificaciones que se hagan a la Constitución. Tenemos que regresar a cuál es el concepto de la Constitución. Se ha dicho que la constitución política de un país es un complejo de normas jurídicas fundamentales, escritas o no escritas, que traza las líneas maestras de un ordenamiento jurídico. Aristóteles distingue los precisos aspectos de la Constitución como una realidad, el que es la misma del Estado, y es la existencia de la polis, la sociedad, en un concepto físico, es lo que acontece en una comunidad, y el otro aspecto es que es una organización, es la realidad, la vida, la necesidad de conducirse de alguna forma, y por eso se organiza en el gobierno. Así la Constitución es el gobierno mismo y es la organización de todas las magistraturas. Según Smith, la Constitución es la manera de ser del Estado, por cuanto es la unidad política de un pueblo. Bryce, por su lado, a quien se debe la célebre clasificación de las constituciones en rígidas y flexibles, considera que la Constitución es el complejo total de leyes que comprende los principios y las reglas por los que la comunidad está organizada, gobernada y defendida. Como complemento de las ideas anteriores, con un enfoque sociológico, hay que remitirse al pensamiento de Ferdinand Lassalle, quien resume las ideas anteriores en un enunciado muy claro. He ahí, señores, lo que es, en esencia, la Constitución de un país, la suma de los factores reales de poder que rigen en este país. Este autor, estas palabras claramente en el libro que se denomina ¿qué es una Constitución?, que pueden consultar. Lassalle explica que son las fuerzas activas y eficaces capaces de influir en las leyes de un país en un espacio y tiempo determinado. Estas fuerzas vivas de naturaleza son sociopolíticas. Lassalle hizo un análisis tomando de la práctica, es decir, no tanto desde el punto de vista del deber ser, sino como del ser. Lo que deja a la posteridad es una descripción de su observación del contexto social que correspondió a su existencia.
primero la cuestión social y política y después la cuestión política de acuerdo a la practicidad de cómo surge. Entonces, todas las aportaciones de ilustres personajes son ejemplos para comprender el alcance y contenido de una constitución. Sin embargo, esta última idea de Ferdinand Lasalle parece extraordinaria en razón de que es muy clásica. Estos factores reales del poder inciden permanentemente en el bagaje jurídico, presionan los grupos de poder que se hallan dentro de la dinámica social y exigen su representación en la Constitución, que al recoger sus aspiraciones, al ser extendidas en una hoja de papel, se erigen en el derecho, en instituciones jurídicas, y quien atente contra ellas estará atentando contra el orden establecido y será castigado. Es como la manera en que se puede haber surgido el artículo 27 constitucional, el 123, y el nuevo que sacaron de respecto a los derechos humanos, de los indígenas, el respeto a usos y costumbres, y también el derecho a la información, por ejemplo. Ahora bien, si esas clases sociales no se ven protegidas por el orden constitucional, de manera de que se les esté reconociendo su pertenencia al grupo, si no tienen su reconocimiento y no se sientan tratadas como requieren, se dará, en palabras de Lucas Verdún, un resentimiento constitucional. Por lo tanto, debe cuidadosamente buscarse que esta situación no ocurra. Tenemos dos tipos de constitución, las rígidas y flexibles, como ya hemos venido mencionando. La doctrina ha aportado distintas clasificaciones con el propósito de explicar su alcance. El contenido de estas constituciones políticas de los estados que pueblan el orbe, por la evidente importancia del tema que se aborda, únicamente aquella que se ha hecho atendido a su reformabilidad, es decir, la flexible. Una constitución es flexible cuando para sus reformas el poder legislativo por sí mismo puede ejecutarlas sin ulteriores procedimientos especiales adicionales. Las constituciones que se reforman por los medios ordinarios, como el caso de la Ley Fundamental del Reino Unido, el Parlamento inglés, motu propio, o sea, por sí mismo, sin necesitar nada ni a nadie, es decir, ningún procedimiento especial, realiza todas las reformas a su Constitución. El mismo órgano que dicta las leyes comunes también modifica la Constitución. Su ventaja es que se adaptan a las necesidades existentes en vista a esos factores reales del poder, a los intereses. La B, bueno, la constitución rígida, marcada como inciso B, es un tipo de constitución que gana en precisión y estabilidad, pues se funda en el mayor o menor grado de dificultad para su reforma, sea a través de un plebiscito, del referéndum o del quórum especial. Este tipo de constitución requiere un procedimiento especial para su reforma, que él se contempla la constitución rígida como plenamente acabada y no reformable. Sostiene que la rigidez sirve para proteger intereses de un grupo afianzados por la Constitución en el tiempo vigente de la misma, y hacia el futuro la dificultad reformatoria pretende la salvaguarda de dichos intereses. Entonces, la idea es de que no se pueda modificar tan fácilmente para que se proteja lo que del pensamiento de los que originaron la primera Constitución. Es una cuestión proteccionista. En México se cuestiona esta cuestión de la rigidez constitucional. Solo en teoría la Constitución en México es rígida, en virtud de que se presenta para su reformabilidad un procedimiento técnico jurídico. El Congreso de la Unión no puede por sí mismo, en forma válida, introducir reformas a la ley fundamental. Requiere la concurrencia de la mayoría de las entidades federativas, es decir, por la votación a través del Congreso. Estas medidas suponen la rigidez de la Constitución, pero solo puede verse desde el punto de vista formal, pues materialmente la realidad es totalmente diferente. No existe ninguna rigidez. Prueba de ello lo constituyen las más de 600 reformas que a la fecha han trastocado la Constitución mexicana. En la práctica constitucional mexicana, la dificultad para reformar la Constitución no se presenta. Lo anterior se demuestra no solamente con el altísimo número de reformas que han tenido el texto constitucional, como ya se dijo, sino sobre todo con la falta de cuidado y de pericia política con que se han llevado a cabo estas reformas. Aquí podemos hacer la observación que en el artículo 123 se despliega toda una serie de incisos, subincisos, apartado A, apartado B, cuando se pueden hacer mención solamente en unos 3-4 párrafos, y después emitir la ley federal de trabajo.
solo por mencionar un ejemplo. También tenemos aquí el artículo 135 constitucional, que establece que la presente constitución puede ser adicionada o reformada, y para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, acuerde las reformas y adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. Este sistema de reforma se asemeja al sistema estadounidense, solo porque recoge el matiz federalista, no en todo lo demás no. El artículo 5 de la Constitución de los Estados Unidos contempla un procedimiento eficaz que ha permitido que su procedimiento funcione eficazmente en la práctica, demostrando los extremos propuestos por Marshall en Marbury y Madison. Es un caso establecido por los Estados Unidos, en los cuales se buscaba que se hiciera una modificación a la Constitución, y de que se determinó que, que en la práctica decide una cuestión federal y no un Estado por sí solo, que la Constitución en general, que nada más emite las garantías y hace la mención de ellas. Sin embargo, son determinadas por fuera en las conocidas llamadas enmiendas. No son los datos estadísticos del número de reformas constitucionales que se han hecho al texto constitucional lo que hace que se vea que nuestra Constitución no es rígida, ni siquiera el reconocimiento del derecho comparado. Lo que despierta la preocupación de hacer un detenido análisis sobre este tema es que en México el mecanismo constitucional para reformar la ley fundamental ha dado lugar a demasiado ejercicio de la facultad que prevé este artículo 135. Es por ello que se requiere de hacer una reflexión seria al respecto. Y tenemos que el poder constituyente, según Smith, se manifiesta en la voluntad política, cuya fuerza es capaz de adoptar la concreta decisión del conjunto sobre el modo y forma de la propia existencia política, determinando así la existencia de la unidad política como un todo. Y por su parte, Sánchez Agesta distingue que el poder constituyente es constituido, se le asigna 3 caracteres: su naturaleza originaria, su oficio y su carácter creado. Y es originario también porque no encuentra su justificación en una legitimidad jurídica anterior. Esta va más allá de todos los poderes constituidos. Y más allá también de todas las razones que puedan fundamentar un derecho al ejercicio de ese poder. Su eficacia del poder constituyente radica en ser una fuerza histórica capaz de realizar los fines que se propone, es decir, la creación de un orden nuevo, evidentemente porque es creador, no conservador o defensor de ese orden. La teoría del poder constituyente se vincula estrechamente con el concepto de soberanía. Ambos conceptos están vinculados en la medida de que el poder constituyente es la voluntad política que decide adoptar una serie de medidas tocantes a la manera en que habrá de articularse o estructurarse una comunidad. Jorge Carpizo define la relación de ambos términos. El poder constituyente es sinónimo de soberanía y de pueblo. El pueblo decide sobre la forma de organización jurídica y quién se da su propia constitución. En conclusión, el poder constituyente es manifestación de la soberanía del pueblo como expresión de su voluntad general para ejercer su representación por un órgano que el pueblo instituye. Tenemos el concepto de la supremacía constitucional como resultado de la expresión de la voluntad general. La Constitución se convierte en el eje del Estado de Derecho, la ley fundamental, y la ley fundamental es el poder constituyente creador de esta ley primera, en palabras de Pérez Serrano, que organiza una estructura, no engendra un Estado ni instaura por primera vez una autoridad. Su carácter de ley primera, de la cual han de derivarse todo el ordenamiento jurídico que rija un país, le otorga el carácter de suprema. Su carácter de ley primera, de la cual han de derivarse todo el ordenamiento jurídico, decíamos,
se te otorga esta calificación. Tena Ramírez lo explica así: es como la supremacía de la Constitución responde no solo a que esta es la expresión de la soberanía, sino también que por serlo está por encima de todas las leyes y de las autoridades. Es la ley que rige por hacer preciso en el empleo de las palabras, diremos que la supremacía dice la calidad de suprema que por su emanación de las mismas, de las más alta fuente de autoridad corresponde a la Constitución, en tanto que primacía denota el primer lugar en que entre todas las leyes ocupa la Constitución. Kelsen opinó en este sentido que el derecho regula su propia creación en cuanto a que una norma jurídica determina la forma en que otra es creada, así es como, en cierta medida, el contenido de la misma. La unidad de todo sistema jurídico la constituye precisamente la norma de más alto grado, la norma básica o fundamental, que representa la suprema razón de validez de todo el orden jurídico de una nación y la legitimidad de la autoridad. Es la Constitución el nivel más alto de dentro del derecho nacional, la premisa mayor de la que las demás normas jurídicas derivan sus conclusiones, donde las leyes corren su causa. Para Maurice Jauriot, con la claridad de los autores franceses y como autor de la teoría de la institución, le preocupa fundamentalmente el orden constitucional, por lo tanto se pronuncia porque la constitución de un Estado es el conjunto de reglas relativas al gobierno y a la vida de la comunidad estatal, consideradas desde el punto de vista de la existencia fundamental de esta. El artículo 133 constitucional contiene la cláusula de la supremacía federal. Esta constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la nación. Esta supremacía de la Constitución significa que debe perdurar y ser respetada como tal en todo momento, circunstancias, en todas cada una de las disposiciones, y solo debe ser reformada a través de la forma estatuida por la misma, que es el artículo 135 ya comentado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en múltiples ejecutorias ha sentado jurisprudencia en este sentido para proclamar en forma abierta y clara la supremacía de la Constitución. Y que las autoridades del país están obligadas a aplicar ante todas y sobre todas las disposiciones que se dieren los preceptos de la Constitución Federal. Esto se fue publicado en el Semanario Judicial de la Federación en el tomo 15, página 672.